es idiopática. Está principalmente seguida por la medicamentosa medicamentosa y agentes químicos. Entonces son todos los expuestos a radiaciones, menciona acá alcohol, a arsénico, a benceno, a quimioterapias y puede ser principalmente cloranfenicol y algunos AINES. Entonces también esas son las principales causas. O hay otra que es por infecciones, metabólico, hereditaria, y bueno, hay varias, ¿no? Entonces lo que nos menciona es que se disminuyen todos los niveles y el paciente empieza a tener un cuadro clínico que puede ser súbito, principalmente de síndrome anémico. Entonces, lo importante aquí no solo es el síndrome anémico, sino también menciona que puede tener síndrome hemorrágico mucocutáneo, y eso es principalmente la trombocitopenia. Se bajan las plaquetas abajo de 20,000 y el paciente empieza a sangrar principalmente, pues por donde sea, principalmente tiene gingivorragia. Entonces, exactamente, no solamente es solo anemia, porque ese es uno de los pleitos, ¿no?, que se trae con el nombre. Esta enfermedad también se le conoce como anemia plástica. Entonces, no solamente es anemia, ¿no? Finalmente lo que produce es pancitopenia y el cuadro clínico es precisamente ese. Vamos a ver la consecuencia de la pancitopenia, ¿no? El síndrome anémico, el síndrome hemorrágico, y la neutropenia sería infecciones, ¿no?, con fiebre. Entonces, más o menos ese sería el cuadro con el que se presentan los pacientes. Generalmente se presentan graves. Si observamos estas dos fotos que están arriba de la diapositiva, ¿qué diferencias ven entre la que está del lado izquierdo y la derecha? Que la que está del lado izquierdo tiene, pues parece ser una imagen normal de un corte de médula ósea, y la otra tiene una excesiva cantidad de adipocitos y no se ven propiamente las células sanguíneas, se ve un poco de tejido óseo, pero hay muchísimos adipocitos, como que fueron sustituidos por células sanguíneas que son las que deberían estar ocupando ese lugar. Exactamente, aquí hay una sustitución del tejido hematopoyético por tejido adiposo. Muy buen resumen, no sé cómo te llamas el que participó primero. Esteban, no, doctora. Ok, muy buen resumen, ¿eh? Entonces, efectivamente, esta es una foto de una biopsia de hueso. Sí, estas son biopsias de hueso. No, nos damos cuenta, para empezar, porque no se ven bien las características de las células, y en segundo lugar estamos viendo como una panorámica, ¿no?, viéndola de lejos. Eso que se ve ahí rosa es la trabécula, ósea, ¿no? Entonces, alguien me quitó el control de la presentación. Ya lo recuperé. Ok, entonces, habíamos visto, ¿no?, cuando vimos la hematopoiesis, que todos los días nuestra médula ósea va a producir muchas células, ¿no? Alrededor del 0.8% de los eritrocitos que tenemos circulando, que son millones, se van a morir al día, 10% de las plaquetas y 230% de los neutrófilos. ¿Por qué se mueren tantos neutrófilos? Porque su vida media es una media menor. Exactamente, su vida viven alrededor de 8 horas, entonces hay que reponerlos casi 3 veces, ¿no? Entonces, por eso es que se ve ese porcentaje tan alto. Cuando hay un fracaso en la función hematopoyética, se le denomina síndrome de insuficiencia medular o insuficiencia medular. La insuficiencia medular puede ser cuantitativa, que es la que vamos a hablar hoy, la hipoplasia o aplasia medular, o bien cualitativa, que es displasia medular. Este es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no?, los síndromes mielodisplásicos. Entonces, al síndrome de insuficiencia medular se compone de otros síndromes, que sería síndrome anémico, síndrome hemorrágico o purpúrico, como quieran, y también vamos a tener infecciones, ¿no?, o síndrome febril. Acuérdense, cuando un paciente tiene neutropenia, el único signo de infección que vamos a ver va a ser exactamente alguien está escribiendo, la fiebre, ¿sí? Entonces, la hipoplasia medular, como ya nos había dicho su compañero, es una disminución absoluta o global del tejido hematopoyético en la médula ósea. Que les pregunto yo, nosotros adultos, ¿dónde producimos nuestra sangre? En el esqueleto axial. En el hueso. Exactamente, en el esqueleto axial. ¿Puedes grabar la clase, por favor? Ya la puse a grabar desde que empecé. Es que no aparece que está grabando.
Sí, no aparece, doctora. A ver, vamos a volverle a iniciar. ¿Ya aparece? Sí, desde No, que... ya no. Ya aparece, ya. Ok, perfecto. Gracias, qué bueno que se dieron Gracias. cuenta que no estaba grabando. Ok, entonces, decíamos, dice, la grabación se está guardando, ok. ¿Alguien? Bueno. Otra vez ya se detuvo la grabación. Ha de ser por eso de que la aplicación de Teams está fallando, doctora. Yo creo que sí, ya la volví a iniciar. Ok. No te digo. No nos va a dejar grabarla. Se está grabando. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces decíamos, la disminución absoluta o global del tejido hematopoyético. Ya me estaban diciendo que nosotros adultos hacemos la sangre en el esqueleto axial. También podemos decir que es lo que es la pelvis y las vértebras, ¿no? Principalmente los huesos planos, como los de las costillas, el esternón, los huesos del cráneo, también tienen cierta producción de sangre. Pero ya se cayó la presentación. ¿Ahora qué está pasando, Creo que sacó a todos. A ver. Yo creo que no vamos a poder dar clase hoy, ¿eh? Quizá es la suma de, obviamente, la plataforma, los errores de la plataforma y quizá el internet de algunos también. Ya siguen habiendo 60 personas conectadas. Ya vemos la presentación, doctora. Bueno, yo ya la veo. Ok, listo. Estábamos en esta. Bueno, entonces, cuando disminuye de forma global el tejido hematopoyético, lo que vamos a ver en la sangre periférica es pancitopenia. Esta enfermedad se caracteriza por pancitopenia. ¿No? Entonces, una cantidad de 10 a la 8 progenitores es capaz de producir o mantener un total de 10 a la 12 elementos circulantes, ¿no? De 8 a 12 parecen poquitos, pero son muchas células, ¿no? Obviamente estas células que van a salir circulantes tienen una función especializada. ¿Sí? Es importante hacer notar que el número de las células hematopoyéticas pluripotentes en la hipoplasia medular va a disminuir por debajo de un nivel crítico. ¿Sí? Es decir, cuando se destruye suficientes células madre hematopoyéticas, estas van a optar solamente por la autorreplicación o autorrenovación, sacrificando la diferenciación. Si las células madre que están en nuestros huesos, en nuestro esqueleto axial, solamente hacen autorrenovación y ya no se diferencian, ¿qué va a pasar? Pues va a haber puras células inmaduras. Va a haber puras células inmaduras en la médula. Es más, va a haber pura célula madre en la médula. Todas las células que estaban en el proceso de diferenciación y de maduración van a terminarlo, ¿sí? Se va a agotar las células diferenciadas en el tejido medular y estas van a ser sustituidas por tejido adiposo. Porque en realidad el tejido hematopoyético pluripotencial son poquitas en número. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la hematopoiesis, vimos que conforme se van diferenciando, se van reproduciendo. Entonces tenemos poquitas progenitoras pluripotentes y conforme van diferenciando son más células. Si estas células que están diferenciándose y madurando terminan su maduración y salen de la médula, se queda un hueco ahí y ese hueco es sustituido por tejido adiposo. Y es lo que produce la hipoplasia medular. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Recordando la célula madre hematopoyética pluripotencial, ya dijimos que tiene la capacidad de autorrenovación, la capacidad de proliferación y de diferenciación. Y la hematopoyética se va a caracterizar, ahí está en rojo, por el CD34. Si ya tiene el CD33, es una célula madre pluripotencial, pero es la GEM. Acuérdense que el CD33 marca la GEM o la mieloide y el HLA-DR sobre todo de la linfoide o de células muy inmaduras como estas. Cuando ya están las células comprometidas o son las progenitoras de la serie eritroide, habíamos dicho
que habíamos ya visto que son sensibles a la eritropoyetina. Está la unidad formadora de colonias eritroides, la unidad formadora de brotes eritroide, madura y primitiva, y van a expresar DR porque son muy, muy inmaduras, CD33, y ya característico de la serie eritroide está la glucoforina A. Y bueno, el receptor para la transferrina, que es el CD71. Si hablamos de la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que es una bipotencial, y sus derivados, que son granulocitos y monocitos, van nuevamente a expresar en esta etapa al DR, al 33, 34 y adquieren el 13. Sí, son sensibles a la acción del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, igual al factor estimulante de colonias de granulocitos. Y el original mieloblasto y al monoblasto, de esto ya platicamos cuando vimos la hematopoiesis. Conforme el mieloblasto y el monoblasto maduran, desaparece el CD34 y empiezan a aparecer otros marcadores que ahorita vamos a ver. Es muy importante recordar que el 33 va a estar restringido, el CD33 solamente lo van a tener los hijos de la GEM. ¿Sí? Las células linfoides normales no tienen CD33. Si nos vamos con los megacariocitos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos, sus sedes más característicos son el 41 y el 42, que no son otra cosa más que las glucoproteínas en la superficie plaquetaria, que es la 1B3A y la 2B3A y 1B9. ¿Alguien recuerda para qué utilizan las plaquetas estos dos marcadores o glucoproteínas? ¿Para qué se usan? ¿Nadie se acuerda? Poquito de coagulación. ¿Siguen ahí? Me parece que una sesión. ¿Cuál les dijo, doctora? Perdón. Las glucoproteínas 2B3A y 1B9, ¿para qué le sirven a la plaqueta? Para adherirse y agregarse. Exactamente, para la adhesión, que es la 1B9, y la 2B3A es para la agregación. Muy bien. Sí, si las buscamos por separado, es 42A y 42B y la 61. Y bueno, van a tener otros factores citoplasmáticos las plaquetas, que es el factor de von Willebrand, la trombospondina, el factor plaquetario 4, entre otras cosas. El CD11B es propio de los monocitos y de los granulocitos. El 14 y el 15 es más que nada también de monocitos y granulocitos. Cuando veamos las leucemias les va a encantar porque vamos a hablar mucho más de estos seres, ¿no? Y vamos a ver cuáles son característicos de cada línea y de cada subserie, ¿no? Entonces, bueno, esta es una probadita. ¿Cuándo disminuye las células madre pluripotenciales por debajo del 10%? Las células madre van a decir, yo ya no me voy a diferenciar, solamente me voy a autorreplicar. Es decir, predomina la capacidad de autorreplicación, sacrificando la capacidad de diferenciación. Entonces, eso va a hacer que las células comprometidas y las células en el compartimento madurativo desaparezcan, lo cual finalmente me va a llevar a pancitopenia. Si todos los días están destruyendo el 0.8% de los eritrocitos, 230% de neutrófilos, todas esas células que están saliendo de circulación porque ya cumplieron su ciclo de vida, van a ir dejando un hueco, entonces finalmente los pacientes van a caer en pancitopenia. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, un poquito de incidencia. Gracias. Un poquito de incidencia, dice, en países anglosajones oscila entre 2 a 13 casos por millón de habitantes por año. Aquí en México 18.7, bastante más. También por millón de habitantes, en China 13, España tiene una incidencia muy baja, 2.2, ¿no? Aquí sí no hay predominio de edad y es en forma similar en ambos sexos. Lo que sí vamos a decir es que la mayor parte de las veces son idiopáticas, como dijo su compañero. ¿No? En muy pocas ocasiones podemos encontrar exactamente el agente causal. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, porque no es tan idiopático. Más del 50% son idiopáticas, lo estaba yo diciendo. En realidad ese porcentaje me parece muy optimista. Vaya, yo le daría un 80%. ¿Sí? Otras causas, así que cuando sí podemos encontrar la causa,
de daño medular, bueno, ya habíamos dicho, dependiente de dosis, radiaciones ionizantes, antineoplásicos, quimioterapia, ahorita vamos a ver ejemplos, derivados del benceno. El benceno es el que más ha encontrado una relación causal, y bueno, otro ejemplo es el etanol. Aquí está, esta me gusta, ¿no? La etiología de la hipoplasia medular, en el número 1 está la primaria o idiopática, donde vamos a poner a más del 50% de los casos. En el número 2 puede ser secundaria a agentes físicos, que pueden dividirse en dependiente de dosis, que es lo que estaba en la diapositiva anterior, radiaciones, quimioterapia, benceno, arsénico, y los que causan daño medular por idiosincrasia. ¿Qué es eso de idiosincrasia? Por una mala praxis, ¿no? O una mala reacción del individuo. En realidad aquí no es tanto que el médico haya equivocado la dosis, o porque eso sería dependiente de dosis, como la quimioterapia, por ejemplo. Ay, se me fue mucha dosis y le causé hipoplasia medular, sí puede pasar. Pero la idiosincrasia no depende de la dosis, es una reacción ya del individuo, ¿no? Por eso es precisamente que el cloranfenicol casi nunca se ocupa vía oral, porque daba mucha hipoplasia medular, igual que las sales de oro. Las sales de oro se utilizaban antes para el tratamiento de la artritis reumatoide, como un inmunosupresor, pero causaban hipoplasia medular. Entonces, prácticamente ya esos ya no se utilizan, ¿no? Son ejemplos. En el número 3 tenemos a las infecciones. ¿Cómo qué infecciones? Citomegalovirus, Epstein-Barr, hasta el VIH, hepatitis, son agentes que han llegado a causar hipoplasia medular. Trastornos metabólicos, ahorita vamos a ver más ejemplos. La anemia, los trastornos metabólicos, la anemia, la insuficiencia renal y la aplasia pura serie roja, sobre todo afectan precisamente a la serie roja. Ahorita vamos a ir desmenuzando más de esto. Uno de los agentes causales que tenemos más bien identificados en cuanto a la hipoplasia medular son las radiaciones ionizantes. Sí, dice, la energía es absorbida, genera iones de peróxido y radicales libres que van a atacar a las macromoléculas, es decir, al DNA, en los tejidos con gran actividad mitótica. ¿Cómo cuáles? Tejidos con gran actividad mitótica. Pues la médula ósea. El epitelial, pues sería principalmente el tejido de la sangre, también algunos epitelios. Epitelios, exactamente. Todos, o bueno, algunos, hay muchas películas donde hay que se intoxicó con radiaciones, ¿no? Y se le cae el pelo y empieza a sangrar, se le cae la piel, ¿no? Porque finalmente son los tejidos con actividad mitótica los que van a sufrir, ¿sí? Ojo, cualquier dosis de radiación, es decir, hasta una radiografía de los dientes, del tórax, cualquier radiografía, cualquier dosis de radiación va a disminuir la reserva de progenitores y, bueno, la acumulación de la dosis puede causar descensos lentos en las cifras hemáticas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, los técnicos radiólogos, los doctores de rayos X, los doctores de radioterapia, qué tienen más que todos los demás mortales que no estamos en radiación? Vacaciones. No, vacaciones, exactamente. Y es más, tienen un dosímetro, que es una plaquita que andan cargando, y cada mes la entregan para ver que no se pasen de la dosis de radiación, para evitar precisamente esto. Y se les hacen cada 6 meses o cada 3 meses, no me acuerdo bien, biometrías hemáticas para vigilar las cifras hemáticas, ¿no? Entonces, la intoxicación por radiación la podemos ver en sus etapas muy iniciales ya en la VH. Va a ser completamente dependiente de dosis. Medicamentos. Aquí se refieren sobre todo a la quimioterapia, ¿no? Citostáticos, alquilantes, alcaloides de la minca, hay muchos, ¿no? Estos, con cada quimioterapia, digamos, un paciente totalmente dependiente de dosis va a reducir a los progenitores con cada administración. Y nosotros lo vemos muy bien, por ejemplo, con los pacientes con linfoma o leucemia, que al principio se recuperan muy rápidamente, pero conforme van pasando todos los ciclos de quimioterapia, poco a poco van tardando más tiempo en recuperarse, ¿no? Y a eso le llamamos reserva medular. Cuando un paciente ya no tiene reserva medular, no podemos darle más quimioterapia, ¿no? Y hacen hipoplasia medular. Hay pacientes con linfoma que después de 6 ciclos de quimio quedan con 20% de celularidad en la médula ósea. Entonces, pues ya eso te limita, ¿no? En el tratamiento. Y
Idiosincrasia ya lo habíamos comentado, el cloranfenicol, la fenilbutazona, las sales de oro son los principales que se han relacionado con hipoplasia medular. El benzol y otros tóxicos industriales muy estudiados como enfermedades laborales, ¿no? Entonces, aquí es donde se ha encontrado más relación causal, es la más convincente. ¿Dónde podemos exponernos a benzoles? Bueno, en industrias de pintura, barnices, caucho, tintas, piel y zapatos, ¿no? En uso doméstico en disolventes como, por ejemplo, gasolina blanca, thinner, todo eso tiene ciertas cantidades de benzol. Ahí puse gasolinas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El benzol se va a concentrar nuevamente en el tejido adiposo de la médula ósea, donde directamente o por medio de metabolitos va a inhibir la síntesis de DNA. Esto va a causar que disminuyan los progenitores hasta ese nivel crítico que habíamos platicado. Dice, 3 a 4% de los trabajadores expuestos a concentraciones superiores de 300 partes por millón van a sufrir de una hipoplasia medular. Por eso es que en las industrias de pinturas, de barnices, les ponen esas mascarillas para que no se expongan a más de 300 partes por millón del benzol, ¿no? Otros hidrocarburos aromáticos que también se han relacionado con hipoplasia medular, tolueno, gileno y los insecticidas. Sí, pues no hay que utilizar muchos insecticidas. ¿Dudas hasta aquí de los dependientes de dosis? No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, virus. Ya les había yo mencionado. Hepatitis viral, dice, predomina en varones jóvenes. Y es más, ni siquiera tenemos bien identificado cuál de los virus que dan hepatitis, porque hay muchísimos, ¿no? Virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. ¿Qué enfermedad nos producen esos? Mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa. Entonces, hay pacientes que hacen cuadros de hipoplasia medular después de una mononucleosis infecciosa. VIH, pues ya lo habíamos platicado, ¿no? El VIH tiene también capacidad de infectar a células madre. Yo tuve un paciente que 3 años, ingeniero industrial, que dijéramos que era una persona sin estudios ni nada, ¿no? Llevaba 3 años negando que tenía VIH. No, yo no tengo eso, no, yo no tengo eso. Y finalmente llegó por un cuadro de hipoplasia medular. Se le inició el tratamiento antirretroviral, le dimos estimulantes de la hematopoiesis y salió. O sea, una vez que se controló la infección viral, la hipoplasia mejoró. Entonces, sí, es otro ejemplo. Y el parvovirus B19, principalmente produce aplasia pura de serie roja. ¿Qué enfermedad produce el parvovirus B19? Eritema infeccioso. Eritema infeccioso o la quinta enfermedad o la enfermedad de la cachetada, ¿no? Por eso hace eritema. Por eso que parece que los cachetearon. A este virus le encantan los eritroblastos y causa una hipoplasia, una plasia pura de serie roja, generalmente transitoria. ¿Sí? Esto chicos, asociado a tinoma. ¿Qué tinoma? ¿Por qué crees? Que es un tiene abiertos un. Creo que se está cortando un poco lo que usted dice, doctora. Sí, doctora. Así estuvo semana con pasada. Casi no se le entiende, doctora. Al parecer ahora sí es el internet, doctora, no se entiende. Sí, las semanas pasadas, bueno, con otro grupo. Sí, está súper. Se escucha entrecortado, doctora. No entendimos lo que nos dijo. Sí,
Doctora, no se entiende lo que está diciendo. Sigue escuchándose entrecortado, doctora. No se escucha bien, Doc. Le vamos